agriculture. Teníamos tres historias diferentes. Una de Matthew ellas, la de 13, the parable agricultura. of wheat and tares. Mateo 13, la parábola de la cizaña y el trigo. We get our ploughing, early rain, latter rain, and harvest. Tenemos el arar, el sembrar, We understand where the seed was planted cosecha, and the lifetime of the plant. la lluvia temprana. Entendemos cuándo fue colocada la semilla. And the ploughing that has to happen before that seed is planted. Y obviamente que el arar tiene que acontecer antes del And this is placed on the sembramiento. structure, on the line. Y esto se puede ubicar en la estructura Added de to la that, línea. Además, we have a completely different story. tenemos una historia completamente diferente. 7 steps of salvation. Los 7 pasos de la salvación. And this is also placed on the same line and connected with the line of agriculture. Eso también está ubicado en la misma línea y relacionado con la línea de la As an agricultura. example, we have sanctification. Como ejemplo, tenemos la santificación, which lines up with the lifetime of the plant. que se alinea con el tiempo en que la planta vive, Because sanctification is the work of a lifetime. porque la santificación es el trabajo o la obra de toda una vida. The third model, El tercer modelo, Revelation 14, Apocalipsis 14, the 3 angels' messages. el mensaje de los 3 ángeles. When they arrive, Cuando llegan, when they're empowered, cuando reciben have poder, been connected to the other 2 models. han sido conectados a los otros So modelos, they're brought together, dos but modelos, they're all quite different. pero eran bastante diferentes. And because this is the case, Porque esto es el caso and it's been investigated thoroughly, y ha sido investigado profundamente, we have confidence in them, tenemos confianza en and ello then we're able to use them. y hemos sido capaces de usarlos. The next thing I want to talk about La siguiente cosa de la que quiero is hablar the structures that we use. son las estructuras que usamos. So what kinds of structures do we have at our disposal? ¿Qué tipo de estructuras tenemos a nuestra disposición? One of the structures that might come to mind straight away Una que me viene a la mente inmediatamente, we have a reform line. tenemos una línea de reforma It has 5 waymarks. que tiene 5 hitos. The 4 dispensations that I mentioned earlier, Las 4 dispensiones que mencioné antes, and then in between each of those major waymarks, y entre estos hitos mayores o we have principales, 2 minor waymarks. tenemos 2 hitos menores. These are structures that we have developed over time. Son estructuras que hemos desarrollado a lo largo del tiempo It has stood the test of time so far, y hasta ahora aguantaron la and it prueba makes it possible for us to make applications of things. y nos hace posible We poner also understand cosas en about aplicación. fractals. También comprendemos el tema de los fractales. This is another way that we can examine prophecy Es otra manera de cómo podemos examinar a and la understand profecía the times in which we live. y entender los tiempos en que vivimos. I spoke about the 2 minor waymarks, He hablado de los 2 hitos menores and now we have the model of Boston, Concord, and Exeter test. y ahora tenemos el modelo de Boston, Concord, etc. y Which is la similar. prueba. But it gives us a little bit more help as well. Muy similar, pero We nos use ayuda. alpha and omega, Tenemos alfa y omega, so we know that the end and the beginning often look the same.
Por lo tanto, sabemos que muchas veces el comienzo y el fin se ven similar but we also have o igual, progression, so it can look different. pero también tenemos la progresión, así que las cosas pueden verse diferente. We have failure, failure, success. Tenemos falla, falla y éxito. We have chiasms that we can use. Tenemos quiasmos que podemos usar. And then we have something that I'm going to refer to as the two parts. Y luego tenemos algo que llamo las dos So partes. I'm going to write in two parts, and I want us to look at that one. Y quiero estudiar esto en So I dos wonder if your partes. minds are thinking what I mean by two parts. Estoy curioso en qué están pensando si digo esto. Maybe things immediately come to your mind. Tal vez algo viene inmediatamente a su mente. So for me, when I think of two parts, Bueno, yo, pensando en dos I'm partes, thinking about things like the rain, pienso en la lluvia, por ejemplo. the two parts of rain are Las dos partes de la lluvia early rain and latter rain. son la lluvia temprana y la tardía. What about the growth of the plant? ¿Qué del crecimiento de la planta? Does that come in two parts? También vienen dos partes. So I think it does. Pienso que sí. During the early rain, we see the plant growing. Durante la lluvia temprana, cuando crece la planta, It starts small and gets big. comienza pequeño, llega a ser grande And we understand that during the latter rain, y comprendemos que durante la lluvia tardía, the plant has to be ready in time for that. la planta tiene que estar lista para este And then the fruit momento. will grow. Y luego la fruta puede crecer. And fruit, Y fruta it starts small and it gets big. también comienza pequeña y luego se hace grande. What about angels? Y de los ángeles, Does that come in two parts? también vienen dos partes. Yes, it does. Sí. First, the angel is flying in the midst of heaven. Primero el ángel vuela en medio del cielo And then it comes down to the earth. y luego desciende a la tierra. Or we could use the words arrival and empowerment. O podríamos usar las palabras llegada y empoderamiento. Another one is judgment of the living. Otra es el juicio de los vivos. Most of us would have studied the vows La mayoría de nosotros and estudiaron los hopefully votos understand that the judgment of the living happens in two steps. y espero que comprenden que el juicio de los vivos acontece en dos pasos. There is a period of record taking, Hay un periodo en el cual se toma nota and then a time of investigation. y luego un tiempo para la investigación. And none of this is new. Y nada de ello es nuevo. Now, the two parts that I've just spoken about, these four examples, Bueno, esas dos partes que mencioné en esos cuatro ejemplos were really important for us to prove 2001. han sido importantes para nosotros en 2001. It explained vows 21 and 24 better, Explicaron los votos 21. once we understood how we could take what Ellen White had said Mejor, otro voto más. Una vez que comprendimos que dijo Elena about White things like early and latter rain, acerca de asuntos como la lluvia temprana and y la then see that tardía, we could apply it to our own line in a different way. y luego poder ver que la podíamos aplicar a nuestra línea de una manera We needed diferente. to find that waymark and prove that. Ahí lo necesitábamos
descubrir the ese, waymark of 2001. ese hito de 2001 y aplicarlo. I think we all know that 9T11 wasn't enough to prove that waymark. Creo que la cita de Testimonios 9, página 11, no era suficiente para So in probar. 2019, these were explained to us in more detail. Así que en 2019, con más detalle, fueron explicados a nosotros. So why is 9/11 so important to us? ¿Por qué 11 de septiembre es tan importante para nosotros? All right, so it is actually the beginning of this period of reign, Disculpan, de hecho es actualmente the beginning of the es judgment of the living de hecho el inicio del juicio de los vivos and other things too. y de otros asuntos también. It has been said that 9/11 is probably the most important waymark in our reform line. Se dijo que 11 de septiembre o 11/9 es probablemente el hito más importante de nuestra This was línea. hidden treasure. We didn't get this from Ellen White. Ha sido un tesoro escondido, no lo obtuvimos por Elena White. It's a harbinger of close of probation, which is very important. Es un presagio, es cerca del cierre de gracia, muy It importante. has been taught that you can't be tested until you're alive. No comprendí bien. Baptism is marked at 2001. El bautismo So es testing marcado begins at 2001. en 2001, así que la prueba comienza en 2001. Other features of 9/11, Otros aspectos de 11 de septiembre, the first angel's message was empowered. el primer mensaje angelical recibió poder. 9/11 or 2001 9/11 o 2001 was confirmation of our line upon line methodology. fue una confirmación de nuestra metodología de línea sobre línea. We could see history repeating. Podíamos ver cómo la historia se We now repetía. had 1989 and 2001 9/11. Ahora teníamos 1989 y 2001, which was el 11 de repeating septiembre, 1798 and August 11, 1840. que a su vez repetía en 1798 y el 11 de septiembre, agosto de 1840. It was our second witness that we are the final generation. Era nuestro segundo testigo que éramos la última generación. At 2001, the third woe began, 2001 comenzó también el tercer, and the four Aye. winds were restrained. los 4 vientos fueron restringidos, The tarrying time began. comenzó el tiempo de la The demora, sealing process began. el tiempo del sellamiento comenzó, The SDA conference leadership was passed by. el liderazgo adventista fue dejado a un lado, God entered into covenant with their people. Dios entró en un pacto con su pueblo. In the construction model, En el modelo de la construcción, the foundations began to be laid. los fundamentos fueron colocados. And we had the unsealing of our message of time. Y también teníamos el deseamiento de nuestro The 25-20 mensaje started to open up to us from de 2001. tiempo. Se empezó a abrir el mensaje de 2520. And there could be even more things that I haven't mentioned. Y posiblemente hay más aspectos que no he mencionado. But let's not forget how important that waymark is. Simplemente no olvidemos cuán importante es ese hito. So many important things started at that time. Así que muchas cosas importantes comenzaron en ese tiempo. Next, I just want us to review some of these different things I've mentioned. Luego, And I just want to line up those two phases for us. bueno, yo quiero alinear esas dos fases. Now, I want to really focus on this certain period of our line. Quiero enfocar
realmente the middle section where the rain sec- is. en la sección del medio donde está la lluvia, de esa línea. So it's from 2001 to close of probation. Entonces, desde 2001 hasta el cierre de gracia. And in the middle we have Y en la mitad tenemos Sunday law la ley dominical or national Sunday law. o la ley dominical nacional. So rain is early rain and latter rain. Así que la lluvia es lluvia temprana y lluvia tardía. Sunday law is the point where it changes from one to the other. Y la ley dominical es el momento cuando So it must be important, right? esto cambia. Tiene que ser importante. We know the rain would end at close of probation Sabemos que la lluvia because we wouldn't termina have con el rain cierre de during the gracia, harvest time. ya que no habrá lluvia durante la cosecha. We can see that it's in one sense it's all one story about rain, En un sentido es una historia sobre la but in lluvia, another sense there's two stories. pero en otro sentido esas dos historias, Part one, the early rain, la parte 1 de la lluvia and temprana part two, the latter rain story. y la parte 2 de la historia de la lluvia sobre la lluvia tardía. As I mentioned about the plant, Como mencioné, la planta it has the first part about the plant itself, La primera parte es la planta por sí misma and then the second part that the fruit grows. y la segunda parte es cuando crece la fruta From the parable of Matthew 13, de la parábola de Mateo 13. it's not really fruit like an apple. No es realmente una fruta como una manzana. We're talking about grain and wheat. Estamos hablando de granos de trigo. So we'll look at that a bit later. Vamos a volver a eso un poco más tarde. The next one I wanted to talk about, just to put them on here as well for you, is the angels. Después quería colocar aquí And el we tema said de it was los flying ángeles. on earth. Dijimos que primeramente vuelan y después están en la tierra. And Sobre la in tierra. particular, for this dispensation, the second and third angels. Y particularmente para esa dispensación se trata de los ángeles 2 y 3. Now, these two stories about the angels, the second and third angels, Esa historia de los ángeles segundos y the terceros. second angel's message lines up with the period of sanctification. El mensaje del segundo ángel se alinea con el It's tiempo de la instruction in santificación. righteousness. Es instrucción en la So it lines justicia. up with the lifetime of the plant. Y la tercera línea es se alinea con el First, you have to be tiempo de vida born de la planta. spiritually, Primero tienes que renacer espiritualmente and then you'll be harvested at close of probation. y luego tienes que ser cosechado en el tiempo de So that's where that second angel's message fits. el cierre de gracia. Entonces así se ubica el segundo Then mensaje the angelical. third angel's message El tercer mensaje angelical was put into this context fue ubicado en ese contexto by taking what Ellen White had said about the third angel's message tomando lo que Elena White dijo acerca del tercer and mensaje essentially angelical making like a fractal of it. y básicamente construyendo un fractal de ello. So both of these angels arrive at 9/11. Así que ambos ángeles llegaron en 2001, Both are empowered at Sunday law. recibieron poder en Both la are ley empowered dominical, at Sunday law. reciben poder en la ley dominical And they both finish at close of probation. y terminan o se, So we can mira, see that both en of these are cierre de running in gracia. parallel Entonces vemos que corren paralelamente from start to finish. el comienzo al fin. If anybody wants to review some of this material,
Si alguien quiere revisar algo de este material, I would direct you to presentations by Elder Paminda, les dirijo a presentaciones hechos por el anciano Pamenda, some in 2019, algunos de 2019, also Germany in January 2020. También los de Alemania de You could even look 2020. for any mention of vows 21 and 24, busquen and you should find some materials that you could check. buscan los que son acerca de los So I'm votos continuing on the basis that nothing has 21 y changed since then. 24. Just as no rain is required when the plant's lifetime has ended, Así que igual como no se necesita lluvia una vez que se termina el so ciclo the de la angel's planta, messages end when probation is closed. ese mensaje también termina cuando llega el cierre de gracia. But we know that our models are simple. Pero sabemos que nuestros modelos son simples. Real life is complicated, La vida real es complicada. but we have to have simple models so that we can line things up and work with them. Pero necesitamos modelos simples para trabajar con ellos y alinear las cosas. So that's just to say that when it comes to close of probation, it may not be as cut and dried. Solo dije It may eso not be para, as straight, may not be as simple as what I've described. dije eso para aclarar que cuando se trata del cierre What de about the gracia, great pueda que no controversy? sea tan simple. ¿Qué del gran conflicto? There's Sunday laws in that story. Hay leyes dominicales en esa historia. We have used these great controversy models Hemos usado esos modelos del conflicto de los to siglos build our line in the first place, para even though now we understand that it doesn't look like that today. llenar la línea en primer lugar, aunque ya entendemos que no se ve And even tanto back así. then, it would have looked rather different. Y también en aquel tiempo era diferente, However, se in veía that story of diferente. great controversy, No obstante, en esa historia del gran conflicto, there's one Sunday law story hay una historia de la ley dominical but it has two parts, que tiene dos partes, in my opinion. en mi opinión. The story goes that Protestants would have a desire la historia dice to que los engage protestantes the tienen state power of the United States un deseo de controlar el poder Estatal en Estados and bring Unidos in a national Sunday law. y ubicar una ley nacional de That domingo. seems like part one to me, Para mí eso suena como la primera parte and that would bring us to our middle way mark. y eso nos llevaría a And the story continues al hito de en medio y la historia continúa that this would spread country by country que esto se expandería until all de of país a Christendom has país done the same. hasta que toda la cristiandad cometió lo mismo, hizo lo mismo. We understand in our dispensation, we're in a global world now. Comprendemos que en esa dispensación que vivimos en un mundo global, Which is why worldwide Sunday law has been marked on our line, porque hemos ubicado nuestra or línea la ley universal Sunday dominical law. universal o mundial. And this has been placed at close of probation way mark. Y esto se ha colocado sobre el hito del cierre de And to me, gracia. that looks like a phase 2 of this story. Para mí esto aparece It como is all una one fase, story about a segunda Sunday fase. law right from the beginning, Desde el comienzo es una gran historia sobre la ley dominical, but I'm seeing two phases. pero veo dos fases. Part one is national, La parte una es nacional, part two is global. la parte dos es global, It goes small to big, va And de small to big. pequeño a grande. De pequeño a grande.
All right, now judgment of the living. Bueno, el juicio de los vivos. This was something that methodology uncovered. Esto fue algo descubierto por la metodología. We say that judgment of the living began at 9/11, Decimos que este juicio de los vivos comenzó en 11 de and this has septiembre been taught as the record taking place. y fue aclarado como el momento de So cuando judgment of the living comienza has two phases, la fase de tomar apuntes. and this is o how it notas. was explained. También tiene dos fases y se explicó When de it la comes to siguiente the manera. judgment of the dead, En cuanto al juicio de los muertos, people's records were taken during their lifetime, se tomó nota de las personas durante su vida and then it was investigated after they died. y luego fue investigado. But Cuando those that murieron. don't die before the second advent, Pero los que no murieron antes de la they segunda can't venida go through an investigation after death. no pueden pasar por un But to registro, investigate a person's una life investigación después de su muerte. requires investigation of a record of that life. Porque la investigación de la vida de una persona requiere que sea tomado And when un does their life registro begin? durante la vida. Pero cuando At 9/11. esto comenzó So en 11 de record taking septiembre, can't happen before that. entonces el registro no puede acontecer antes de ello. And then once we get to the Sunday law, Y una vez llegando a la ley dominical, we can then understand the investigative judgment of the living, podemos comprender la investigación which de is los, something that was already understood by Adventists. de los que viven, algo que ya se comprendió en el adventismo. So this is the same pattern. We have two phases. Así que ese mismo padrón en dos fases. Goes from 2001 to close of probation. De 2001 hasta cierre de gracia. And Sunday law is midway. Y la ley dominical está en el medio. Registro y investigación. Okay, so just to sum up that point, Entonces, para resumir este punto, we have these various models tenemos esa variedad de fitting modelos into this specific part of our line. en esta parte específica de nuestra línea. We get progression across the whole thing, Durante todo en esta línea get tenemos progreso, repetition in a way, tenemos también repetición de cierta manera, because it goes small to big and small to big. porque siempre va de pequeño a grande. And in the middle, it's a turning point. It changes. Something changes. Y en el medio hay un punto de inflexión, algo cambia. Now I want to look at the same section of the line, but for the line of the priests. Quiero observar la misma sección de la línea, pero para los sacerdotes. And I wonder if people remember that this was also called out as a special section. Y me pregunto si las personas recuerdan que llamamos o le dimos un nombre como una sección especial a esa Special parte. section. Una sección especial. We have a fractal version of the rain. Tenemos una versión fractal de la lluvia. So when we were on the line of the priests, Así que cuando estuvimos en la línea de los we did sacerdotes, call it early rain and latter rain. On that line as
lo llamamos lluvia temprana. So what's the beginning of the rain on the line of the priests? Entonces, ¿cuál es el comienzo de la lluvia en la línea de los It's the sacerdotes? same. It's 2001. Lo mismo, 2001. And when did the rain end on the line of the priest? It was close of probation, which was 2019. Disculpe, tenía un problema técnico aquí. And the middle way mark, Termina 2019, el Feria de Sunday law. Gracia, y medio camino es el Elio Unical en 2014. 2014. Okay, so Elder Tess identified this section in particular in her midway study. La anciana Tess habló de esto en su estudio sobre el medio camino, o la mitad del camino. It's midway study. Why? ¿Por qué es el estudio de la mitad del camino? It's focusing on this middle one. Porque se enfoca en este hito aquí en medio. That's the midway point, or it's a turning point. ¿Es el punto a la mitad o es un punto de inflexión? We understand that we can line up some dates from Millerite history with these waymarks. Sabemos que podemos alinear algunos eventos de la historia millerita con este hito. For 2001, we have April 19. 2001 sería abril, el 19 de abril. And at the waymark for 2014, Y para 2014, that's July 21. eso sería el 21 de julio. Our close of probation 2019 Nuestro cierre de gracia de 2019 y la línea lines up millerita with sería October 22. el 22 de octubre. And July 21 has been known as midnight. Y el 21 de julio es It sits in the middle of these two other waymarks. entendido como medianoche, ya que está en el medio de esos 93 dos days. hitos. Tenemos 93 días And 93 desde abril days. 19 y igual 93 días What does hasta midnight el mean? 22 de octubre. ¿Qué significa medianoche? It's that point in the nighttime Es ese punto en la noche we've reached the turning point. donde llegamos al punto de inflexión. It's the darkest of night, Es la más oscura, but it punto sits más in the middle oscuro. of daytime, sunset, and then sunrise and daytime. Porque se ubica al medio de el So we momento can cuando see se that this pone el is a sol turning y point. cuando el atardecer y anochecer y And for them, la at that madrugada. time, it was important for them to start receiving light again out of the Y para los darkness. milleritas era importante que comprendieran luz nuevamente saliendo de la oscuridad. It's a bit like a chiasm, Es un poco como un quiasmo. goes dark and then bright again. Primero se oscurece y luego se aclarece. Now, 2014 is also right in the middle. 2014 también está It's en el 5 medio. years on either side. Tenemos 5 años en los dos lados. So something special happened in 2014. Eso creo que no está correcto, pero algo acontece en 2014. To understand that a little bit more, Elder Tess took us back to some history. Anciana Tess nos llevó And this Ah, sí. diagram may a Um, unas historias. come to your remembrance. Tal vez recuerdan este diagrama ahora. She marked 2014 over here Ella marcó 2014 aquí. with its midway, Medio and it camino. had 5 on either side. Tenía 5 en los dos lados. It helped us to understand 2019 would be
our close of Nos- probation. Nos ayudó a comprender que 2019 era nuestro cierre de gracia. Then part of that study was to take prophetic numbers. De ahí ella tomó números proféticos And she took us back to other events in history. y nos llevó a otros eventos de la historia. We had the Reformation, Teníamos la Reformación, another one was the French Revolution, Otro evento era la Revolución Francesa, the American Civil War, la Guerra Civil Americana and 1888 history. y la historia de 1888. And when we went back to those dates, Y cuando fuimos o she showed volvimos a us esas that fechas, each of those happened to land right in the middle of some kind of turmoil or event. nos mostró que siempre acontecieron en medio de algún evento o de una controversia, And each of those was a midway. y cada uno de esas fechas era una mitad de camino. And these stories, I'll just remind us of a few of them. Solo quiero recordar algunas de esas historias. There was the first half, so the part one, La parte 1 part one was some kind of progress was made. en la primera parte se hizo cierto tipo de progreso, And then it was followed by a backlash. y luego vino un retroceso. So, for example, with the Reformation, Por ejemplo, con la Reformación, the first half was about the peasants and their efforts. la primera parte fue acerca de creo que los There was a turning campesinos, point in 1524. y había un punto de inflexión en An event happened, a 1554. significant one. Aconteció algo importante And this was followed by a backlash by the aristocrats. y luego hubo ese retroceso mediante la With the French Revolution. aristocracia. En la Revolución Francesa, Part one la primera parte was the Reign of Terror. era el reino de terror. The turning point was 1794. El punto de inflexión fue 1794. Something happened. Algo aconteció. And then there was a backlash in the Red Terror. Y luego hubo un retroceso The en Civil War. terror rojo. American one. En la Guerra Civil Americana, Part one is the Confederates making progress. la primera parte es el progreso de los confederados. Something important happened in the middle, which is 1863. Y algo importante aconteció en el medio, en 1863. And then the northern states start winning. Y luego las So provincias for del each of norte these, there is one empiezan story a ser victoriosos. Entonces, para cada uno de ellos hay una historia. from 2001 to close of probation. De 2001 al cierre de But there's gracia. also two stories tucked in there. Pero también hay dos historias en esta historia. And because it's a turning point Y ya que es un punto de where inflexión things seem to go forward and then in reverse, donde las cosas parecen avanzar y luego retroceder, it's a bit like a mirror. es un poco como un espejo. It's a bit like a chiasm. Es un poco como un quiasmo. You kind of end up where you started, De cierta manera terminas but donde not empezaste, exactly, aunque no exactamente, because it's also a line of progression. porque también es una línea de progreso. So we understood that for our line of the priests, Así que entendimos que para nuestra línea de los sacerdotes we were in the middle of some kind of a revolution. estábamos en medio de cierto From tipo 2001 to de revolución 2014,
De 2001 a 14 there was some kind of progress being made. se hizo cierto tipo de progreso. Something happened in 2014 that changed it. Luego algo cambió en And then there was some 2014 kind of a backlash or reversing from 2014 to close of probation. y luego hubo algo como un retroceso de 2014 en adelante. So whether we're looking at the line of the 144,000 or the line of the priests, Sea que miremos la línea del sacerdote, 2001 to close of 54,000, probation seems to be where we see a certain story. parece que podemos ver cierta historia de 2001 Where hasta something el cierre de starts gracia, and ends. algo que comienza y que termina. There's always a midway point that divides the story into two sections. Siempre hay un punto That de midway camino point changes divide- something in the story. que divide esa línea y algo cambia en este So- momento. I want to now look at our structure of Boston Concord Exeter test. Entonces ahora quiero mirar a nuestra estructura de Boston Concord Exeter y la prueba. So as we've spoken about, there are those two minor waymarks that sit in the middle of the Como two major ones. dijimos, tenemos estos dos hitos menores. We have called them increase of knowledge and formalization. Los hemos llamado aumento de conocimiento y formalización, But we've also been using Boston, Concord, and Exeter as well pero también hemos dicho, for those four waymarks. también hemos usado los términos Boston Concord y Exeter I'm para going to eso. use shut door for the last one Usaré puerta cerrada para el último hito, because the word test can be understood different ways. porque la palabra test se puede entender de diferentes maneras. Elder Tess helped us to see that this Boston, Concord, and Exeter pattern Anciana Tess nos ayudó a comprender que esa línea de Boston Concord y Exeter wasn't restrained to a single dispensation no se debería But we would restringir a find una in all of them. dispensación singular, sino las podíamos encontrar en todas. And these days we have a range of features that we think each of these have. Y tenemos For example, una when we're cantidad at de An Exeter waymark, aspectos que cada uno tiene. Por ejemplo, Exeter, we might see something to do with someone crying out, puede tener que ver con alguien que grite, or something to do with time, o tiene que ver algo con tiempo, or something formalized. o algo formalizado. It's good to be aware that when we are doing this, Es bueno ser consciente de que cuando hacemos we're getting esto, features from different stories. obtenemos aspectos de diferentes historias. For example, the idea of an increase of knowledge Por ejemplo, la idea del aumento de conocimiento or formalization o la formalización. is something we get from the story of William Miller. Obtenemos de la historia de Guillermo Miller. This doesn't come from the story of Samuel Snow. No viene de la historia de Samuel Snow. When Samuel Snow was at Boston, Concord, and Exeter, Porque cuando Samuel Snow estaba en Boston, Concord y Exeter, he was delivering his message at three different places, daba su mensaje en tres lugares diferentes, which is different to what Miller experienced with his increase of knowledge and formalization. que es diferente a la experiencia de Miller durante esos momentos. Miller had an increase of knowledge about prophecy, Guillermo Miller tenía un aumento de conocimiento acerca de la profecía, then he got credentials and his message was formalized. luego recibió credenciales y se formalizó su mensaje. We often think that there will be symbols of a death decree at Concord. Muchas veces pensamos que en Concord hay símbolos de un decreto de muerte,
But we don't get death decree from Samuel Snow's story. Pero el decreto de muerte no sale de la historia de Samuel Snow. And we don't get death decree from the increase of knowledge of William Miller. Y tampoco del aumento de conocimiento de Guillermo Miller. In those stories, we didn't see anyone dying En esas historias no vimos a nadie que or muera being ordered to death. o que es sentenciado a la So muerte. this feature we get from the Great Controversy. Así que este aspecto tenemos del gran conflicto. My point is Mi punto es that when we look in a story Que cuando observemos una for historia Boston or Concord or Exeter, para encontrar Boston, Concord o we Exeter, need to remember that each of these have certain characteristics. tenemos que recordar que cada uno tiene ciertas características. But when we list all the features that would sit, say, with a Concord, Pero cuando hagamos una lista de todos los aspectos, por ejemplo, de Concord, we've pulled them together from all kinds of various sources, los juntamos de diferentes and each of fuentes, those have their original context. cada una con su contexto original. What seems to be common among all of them Lo que parece común entre when we're todos, looking at Miller, Snow, or the Great Controversy ya sea que miramos a Miller, Snow o conflicto, is that at gran that conflicto, Boston waymark, es que el hito de Boston, something begins, algo comienza, say a message or an experience. un mensaje o una experiencia, It seems to start small and then escalate to a climax. parece que empieza pequeño y luego se desarrolla un clímax. The other thing that we have to keep in mind with the shut door Otro asunto que tenemos que tener Is en that mente sobre la puerta it's a cerrada, Boston for the following dispensation as well. que es un Boston para la siguiente dispensación también. Boston, the shut door of one dispensation will be the Boston of the next one. la puerta cerrada de una dispensación será el Boston de la siguiente. So when we look at that shut door waymark, there's two things going on at the same time. Entonces, observando ese hito de la puerta cerrada, vemos que acontecen dos cosas. So keeping in mind that the characteristics that we are now using for Boston, Concord, and Exeter and shut door Entonces, recordando que hay esos dos, because they come from different Aspectos. stories and different contexts. porque esos aspectos vienen en diferentes contextos y It's historias. possible that a parable we want to apply to our line Es posible que una parábola que queremos aplicar a nuestra línea might not have every single feature pueda que no tenga cada uno or de each esos of the aspectos waymarks. o cada uno de los hitos. But having said that, I want to look at some characteristics that we should be on the lookout for. Pero quiero mencionar algunas características que tenemos que buscar, Things that have been collected from Snow and Miller and Great Controversy. asuntos que hemos coleccionado de Snow, Miller At the y el Boston conflicto de los waymark, as I said siglos. before, Como dije en el hito de Boston, it seems to be when something arrives, parece que es algo cuando algo llega unseen. en el escenario. At Concord, En Concord, we might see things such as puede que vemos people cosas coming together in como agreement, personas juntándose, because the llegando word a un Concord acuerdo, means that. ya que la palabra Concord And we've seen significa examples of esto. that in Great Controversy, for example. En conflicto de los siglos hemos visto ejemplos. We might see two groups beginning to form. Puede que vemos dos grupos formándose. We probably see whatever arrived at Boston Probablemente vemos lo que aconteció en Boston. becomes visible. Esto se hace visible. There could be some kind of increase of knowledge. Puede haber algún aumento de conocimiento. We might see a death decree Puede que vemos algún decreto Or de a muerte. death. O una muerte. or deaths plural.
o muertes. At Exeter, En Exeter we could see things like something to do with time or time setting. podíamos ver cosas que están en relación con el tiempo o ubicar tiempos Or the formalization of something, o la formalización de algo, like a policy como una póliza or a message. o un mensaje. We might see something to do with a cry, Puede que vemos algo con un clamor, a loud cry, clamor fuerte, a midnight cry. un clamor de medianoche. There might be something that's very challenging and difficult, Tal vez algo que es muy difícil like a hard message that was easier before. o un gran desafío, como un mensaje difícil que era más fácil antes. And we might see that two groups are more clearly identified. Y pueda que vemos que hay dos grupos más claramente At the shut definidos. door, we might have a climax. En la puerta cerrada tenemos un clímax And we could see two groups are separated. y podemos ver la separación de dos grupos. In a story, we might see a shut door. En una historia puede We might see that que a time vemos una prediction has puerta been fulfilled. cerrada, que se cumplió una predicción de tiempo. And for each of these that I've mentioned, Y para cada uno, you might have thought of uno de other esos puntos, characteristics as well that I didn't remember. seguramente ustedes recuerdan otras características que yo no recuerdo. Now I want to talk about Boston Concord Exeter test again, Entonces ahora quiero hablar nuevamente de la and how prueba we de see Boston this in Concord Matthew 13. Exeter y cómo vemos esto en Mateo 13. As I mentioned before, I think that there are two phases in the lifetime of the plant. Como dije antes, creo que hay dos fases en la vida de una planta. The first part is when the plant itself grows up. La primera es cuando la planta crece During the early rain. durante la lluvia temprana. I'll put 2001. Voy a poner aquí 2001. We know that the seeds are sown Cuando se siembran and las it's invisible. semillas. Es invisible. Then we get something visible, Luego obtenemos algo visible and it's subtle. y es sutil. And then we get another phase of the plant. Luego tenemos otra fase de la planta And then at the middle way mark, the plant is grown. y en el hito del medio de la mitad la planta está crecida. So in nature, well, I spoke about the growth of the fruit. Entonces, en la naturaleza, o hablando del progreso de la verdad, In nature, what has to happen in order to get fruit? no, del progreso de la fruta, ¿qué tiene que acontecer en la naturaleza? So if we just Para think of tener a frutos. fruit tree, Frutos. Pensando en un árbol frutal, the tree grows up, el árbol crece, it blossoms, em, you have tiene flowers. florece, Don't have any fruit yet. aún no tiene frutos. What has to happen to the flowers so you can get fruit? ¿Qué tiene que acontecer con los frutos con las flores para tener fruto? The flowers need to be pollinated. Necesitan ser Pollinated, the pollen fertilization of the flower.
tienen que ser polinizados. So I want to just look at this story in light of the Boston Concord Exeter model. Quiero ver esa historia a la luz del modelo de Boston Concord. As I y Exeter. mentioned, at 2001, the sower plants the seeds in the soil. En 2001, el sembrador pone la semilla And in the en la parable, we tierra. also have tares Y en la parábola también tenemos cizaña planted by the enemy, colocados por el enemigo, but the seeds aren't visible when they're planted. pero las semillas no son visibles cuando son una vez que son At the plantadas. waymark that I would put at Concord, En el hito que pondría yo en Concord, which is 2019, 2019, that's when I would say that the seed sprouts and the blade appears. yo diría que en ese momento It's the La first semilla green shoot germina. that breaks through the soil. y es la primera vez que esa This is semilla the first visible quiebra stage of life. la tierra. Es la primera parte visible, la primera vez que la Seems to planta fit with our understanding of what a concord is. es visible. Y parece que alinea con esa comprensión de dónde The ubicar a Exeter Concord. waymark in that early rain El hito de Exeter en esa lluvia is 2021. temprana fue 2021. And with wheat, there's a stage called heading. Y hay un estado, a ver, traducir sería, The stem of the wheat elongates, gets longer, es cuando and the ear, es la etapa de other word for encabezar. ear is a head or a spike. Y cuando la espiga, It emerges from the leaf sheath, so from the leaves. cuando la espiga crece. Inside the ear are the flowering spikelets where the grains will form. O la mazorca se desarrolla. So from one point of view, when we get to this middle waymark of Sunday law, Entonces, de cierta perspectiva, llegando aquí al hito de it's the del end medio of phase camino, one. es el fin de la primera fase. The plant is mature in size and structure, La planta está madura en tamaño y estructura and it's supporting the ear. y apoya a la mazorca. But then we're going to start again with part two of the story. Pero luego comenzamos de nuevo con la segunda parte. And now we're looking at Sunday law waymark as a Boston. Y ahora vemos el hito de la ley dominical como un And I want Boston. to share with you how this fertilization takes place in the wheat. De compartir cómo ese proceso de fertilización acontece en Now that the plant is La mature, planta. it's time for the flowers to be pollinated. ahora, ya que está madura, la planta tiene que ser polinizada. Wheat flowers are normally self-pollinating. Trigo normalmente se Meaning polinizan a that sí mismas, fertilization happens internally within the flower. o sea que la fertilización acontece dentro de la Inside a wheat flor. floret, which is a flower, muchos términos aquí muy there are especiales. anthers on the stamen. Que no, Anthers. lamentablemente no conozco todos esos términos. Dentro de On la the flor del stamen. trigo hay anteras en la espiga. Okay, so the stamen is the male part. Porque el And estambre these es la parte anthers, they masculina swell and they release the pollen grains. y estos anteras
crecen y And the pollen grains fall directly onto some receptors above the flower's ovary. emiten el polen que cae sobre otra parte de la planta. And once the pollen lands onto the receptors, Sobre el receptor dentro de la the planta, pollen grain germinates and forms a pollen tube. sobre el ovario, ¿no? Y A tube. entonces una vez que caen, The germina, I'll say it simply, the pollen sprouts and it creates like a root that goes down. bueno, digo de manera simple, es simplemente emite And una this raíz pollen tube, which is like a root that goes down, y esa raíz es it goes como into una the raíz, ovule, the egg of the flower. crece dentro del ovario de la planta. And a male nucleus or a cell travels down the tube Y una célula masculina se mueve dentro de, and goes into the female egg cell. de esa célula o entra a la célula femenina. This union forms a zygote. Esa, Together, it's called a zygote. esa unión se convierte en lo que se dice un cigote. And that's what's going to develop into the wheat grain. Y esto luego desarrolla el grano del So here trigo. we see a close similarity to the way that the plant itself began. Entonces aquí vemos algo muy similar al mismo inicio de la planta It's misma. like a seed is being planted within the flower. Parece una semilla plantada dentro de la It's flor invisible to you, to your eye, y no es visible but para it will la grow mirada, and become more visible and get bigger. pero luego crece y será visible. And this is how we have that pattern of Boston Concord Exeter test repeating again. Y de esa forma tenemos el padrón de Boston Concord y Exeter nuevamente. The next stage for the wheat is called the milk stage. La siguiente fase se llama la fase de leche And the grain is lechera, visible but subtle. y el grano es visible pero de manera sutil. The kernels begin to form and they're green. Se empiezan a formar esos They're not granos, very firm. It's still no hard to son tell muy the difference fuertes, between wheat and tear, but you can if you try. son verdes, no se pueden distinguir muy bien, pero And the next stage si is called te the dough fijas bien, stage. es posible. Y la siguiente fase And the se grain is llama, larger and firmer. no It's sé beginning cómo, to change color now. bueno, el grano So simplemente just put se more hace más evidence firme, here, the difference between wheat and tares. es más evidente, cambia de color, But at the se dough puede, stage, it's not ready for harvest yet. se puede distinguir de la cizaña You también, have ¿no to es wait for cierto? the mature or the harvest ready stage. Pero aún no está listo para la cosecha, tienes que esperar a la siguiente fase, la fase de la And cosecha, now it is ready for harvest. y ahora sí se puede It's cosechar. very clear. It's gone brown. It's changed color. Es marrón, cambió el color, es And muy so I claro. think that this is another evidence for this pattern of Boston Concord Exeter test. Pienso que es otra evidencia para ese padrón. And this Boston idea that we Concord have Exeter one y prueba. story Y esa idea que tenemos una historia between 2001 and close of probation. entre 2001 y el cierre de We gracia. see a part one and a part two. Vemos una parte 1 There's y something una segunda significant that parte. happens in the middle. Y algo significante que acontece And en each of la those two mitad. parts kind of follow the same pattern. Y esos dos partes más o menos siguen So el mismo structures are padrón. really important for us. Así que las estructuras para nosotros son realmente importantes. They give us security when we are examining prophetic stories. Nos dan seguridad al examinar historias proféticas. Because when a story is just a group of words and it's
not structured. Porque cuando una historia simplemente es un grupo de palabras no It makes it hard estructuradas, to know when things are happening or what's going on. dificulta comprender cuándo algo acontece y qué acontece. And I believe that structures give us safety. creo que estructuras nos dan seguridad. I've laid all of this out because I want to look at a story and try to put it on a line. He desarrollado esto porque yo quiero hablar de una historia y ubicarla en And una I want to línea. present it to you to consider. Y quiero que lo consideren. I'll be using Boston, Concord, and Exeter to do this. Usaré Boston, Concord y Exeter para hacerlo. Also, this two parts idea, También esa idea de dos partes, the idea of a turning point la idea de un punto de inflexión and starting and ending at those waymarks of 2001 to close of probation. y el comienzo y el fin de esos entre 2001 y Serie de Gracia. So we'll start looking at that in the next presentation. Entonces vamos a estudiar eso en la siguiente presentación. If you'll bow with me, let's close in prayer. Entonces, por favor, oren conmigo. Dear Lord, I Querido want to give you thanks Señor, quiero agradecerte for all of the work that has been done in the many years leading to this moment. por todo el trabajo que se hizo en el movimiento, liderando ese momento, For our teachers and leaders con los profesores, los maestros y and los other people, dirigentes many people y otras personas, muchas personas that have contributed in their own ways and with their own abilities. que contribuyeron de su manera y mediante sus habilidades, That gives us a good models that we can use now. que nos dan buenos modelos que podemos usar ahora. I pray that you would continue to lead and guide and bless us Oro para que continúes liderando y as we continue bendiciéndonos, to try to press forward with the message. mientras que nosotros intentemos de avanzar con el mensaje. And may our hearts be open to the truth Que se abren nuestros corazones a la verdad and also our discernment good so we can see where there are mistakes. y también nuestro discernimiento Thank se you for being our aclarece. God Gracias who loves us. por tu amor, Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.